Sí, no, está en la terraza. No, en la terraza. Sí, gracias. Jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar con Neida Frontanilla, histoplasmosis. Adelante, Neida. Un ratito, doctor, por favor. Conecta micrófono, Neida. Sí, doctor. Adelante. Doctor, ¿me escucha? Sí, adelante. Ya. La histoplasmosis diseminada. ¿Qué es? La histoplasmosis diseminada es una micosis sistémica endémica causada por el hongo dimorfo Histoplasma capsulatum. La histoplasmosis principalmente es una infección de polvo proveniente del excremento de pájaro infectado con esporas. Se llama diseminada a la infección que se extiende de los pulmones al resto del cuerpo. No es contagiosa, no puede ser transmitida de una persona o animal de una persona o animal enfermo a una persona sana. Siguiente, doctor, por favor. ¿Dónde se encuentra? La histoplasmosis diseminada principalmente se encuentra en el suelo contaminado con excrementos de aves, murciélagos. También puede propagar la histoplasmosis poniendo a los granjeros o paisajistas en mayor riesgo de la enfermedad. Siguiente, por favor. Los síntomas. Las formas más leves de la histoplasmosis no causan signos ni síntomas, pero las infecciones graves pueden poner en riesgo a la vida. Cuando los signos y síntomas se manifiestan, suelen aparecer de 3 a 17 días después de la exposición al virus y pueden comprender los siguientes. Como podemos ver en las imágenes, la fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, tos seca, también la molestia en el cuerpo o la fatiga. Siguiente, doctor. En algunas personas la histoplasmosis también puede causar dolor articular, erupción. Las personas que tienen una enfermedad pulmonar como el efisema pueden contraer una forma crónica de histoplasmosis. Las personas los signos de la histoplasmosis crónica pueden incluir también la pérdida de peso, tos con sangre y los síntomas de la histoplasmosis crónica son a veces similares a los de la tuberculosis. Siguiente, por favor. Ya, los factores de riesgo. La posibilidad de experimentar los síntomas de la histoplasmosis depende de la cantidad de las esporas inhaladas. Las personas más propensas a estar expuestas incluyen las siguientes. Para los agricultores,
los trabajadores que realizan controles de plagas, también los cuidadores de aves de corral, los trabajadores de la construcción, personas que construyen o reparan techos, también los paisajistas y jardineros y los exploradores de cueva, también como los trabajadores de la demolición. Siguiente, por favor. Las personas que corren mayor riesgo de tener una infección grave. Tenemos a los niños menores de 2 años y a los adultos de 55 años o más. Tienen sistemas inmunitarios más débiles, por lo que son más propensos a desarrollar histoplasmosis diseminada. El tipo más grave de la enfermedad u otros factores que pueden debilitar el sistema inmunitario son los del VIH o SIDA, quimioterapia para el tratamiento de cáncer o los medicamentos con corticosteroides como la prednisona, también los inhibidores de factor de necrosis tumoral a menudo que son utilizados para controlar la artritis reumatoide. Siguiente, por favor. Las complicaciones. Los problemas potenciales suelen ser mortales para los bebés, los adultos mayores y las personas con sistema inmunitario deprimidos. Las complicaciones pueden ser las siguientes, como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que puede dañar a los pulmones hasta el punto de que los sacos de aire comiencen a llenarse de líquido. Esto puede impedir que un buen intercambio de aire y puede agotar el oxígeno de la sangre. También están los problemas cardíacos, que la inflamación del saco que rodea el corazón, el pericardio. Cuando el líquido en este saco aumenta, puede interferir la capacidad del corazón para bombear la sangre. También tenemos la insuficiencia suprarrenal, que la histoplasmosis puede dañar las glándulas suprarrenales que producen hormonas que le dan instrucciones a prácticamente todos los órganos y tejidos del cuerpo. La meningitis, que en algunos casos puede causar la inflamación de las membranas que rodean en el cerebro y la médula espinal. Siguiente, por favor. En la prevención. Resulta difícil prevenir la exposición al hongo que causa la histoplasmosis, sobre todo en las zonas que la enfermedad está generalizada, pero tomar las siguientes medidas puede ayudar a reducir el riesgo de la infección. En estas tenemos evitar la exposición, evitar proyectos y actividades que puedan exponer al hongo, como la exploración de cuevas, la cría de aves como palomas o gallinas, rociar las superficies contaminadas siempre con agua antes de escarbar o trabajar en esa zona. Usar una mascarilla respiratoria también nos puede ayudar a prevenir la histoplasmosis. Siguiente, por favor. En el diagnóstico puede ser complicado, depende de las partes del cuerpo afectadas. Si bien las pruebas pueden no ser necesarias para los casos leves de la histoplasmosis, pueden ser fundamentales para el tratamiento. En los casos que ponen en riesgo la vida, el médico puede sugerir buscar evidencia a la enfermedad en muestras de secreciones pulmonares, sangre, orina, biopsia de tejido pulmonar o médula ósea. Siguiente, por favor. El tratamiento. En la histoplasmosis diseminada grave, principalmente el medicamento de elección es la anfotericina B. Se administra en dosis de 3 miligramos por kilogramo por vía intravenosa, una vez al día, o también la anfotericina B en dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo por vía intravenosa,
una vez al día durante 2 semanas o hasta que el paciente esté clínicamente estable. Eso sería, doctor. Gracias. Bien, se agradece. Lamentablemente tus compañeros no han subido sus temas. Vamos a ponerlo 0. 0 en esta práctica que es para el segundo parcial. Bien. Doctor, Sí. yo intenté hablar con usted en WhatsApp. Es que yo cambié de número de WhatsApp y justo en este día, yo quedé un día sin estar en el grupo. Y usted envió una nueva lista. Entonces yo quedé solo con la lista anterior y entonces hice el mismo tema de mi colega, pero mi tema es otro. Entonces yo pedí para poder exponer en la próxima clase. ¿Cuál es tu nombre? No entendí. Perdón. No entendí, doctor. Ha cortado. Tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Furtado Nilton. Es que en la lista anterior estaba con el mismo tema de mi colega. Y No yo no tenía que poner, claro, se ha dividido, ¿no? El curso se ha dividido y han distribuido los estudiantes. Sí, doctor, pero como dijo, yo cambié de WhatsApp y justo en estos días que me quedé fuera del grupo, usted envió la nueva lista, entonces yo no tenía. Ya. Y, Furtado, la próxima clase, mismo tema, ¿ya? no, bueno, puedo hacer el otro tema que está en la otra lista también, que es Pero no ha subido su tema. ¿Qué tema va a exponer? eh, ay, el terapéutico de la antes, creo. Que está No, el tema de los antibióticos, creo. A ver, vamos a repasar. Efecto terapéutico laxantes. es. ¿Tiene preparado su tema? No, doctor, yo preparé lo mismo de mi colega. Esto está No es idéntico. nueva lista. Nueva lista es. Por eso le Sí, vamos a dar opción la próxima clase, ¿ya? ya está bien, muchas gracias. Listo. Bueno, vamos a avanzar el tema de aborto. Aborto es el tema de hoy, ¿no? Y vamos a empezar definiendo qué es un aborto. Estoy con micrófono del celular. El aborto viene del latín abortus, que significa participio pasado o de aboriri, con el mismo significado que en español dice a su vez, ¿no? Desde o levantarse, salir, aparecer, o sea, la interrupción y finalización prematura del embarazo hasta los 5 meses o 20 semanas de embarazo. Hasta los 5 meses o 20 semanas de embarazo se llama aborto. Más allá ya se llama parto prematuro. Aún se ha provocado. Y es un parto prematuro. ¿No? Entonces, en un sentido más amplio puede referirse al fracaso por interrupción o malogramiento de cualquier proceso o actividad. A eso se refiere. Aborto inducido. El aborto inducido es la interrupción activa del desarrollo vital del embrión o feto hasta las 20 semanas del embarazo. Puede tratarse de un aborto terapéutico o aborto indirecto, cuando se realiza desde razones médicas, o de un aborto electivo, o sea, la interrupción voluntaria del embarazo, cuando se realiza por decisión de la mujer embarazada. Jóvenes, todo este material lo tienen en el contenido mínimo. Ya les he pasado del segundo parcial. No, ya lo tienen ahí. Continuando. A su vez, según la técnica empleada para inducir el aborto, se puede hablar de aborto médico o aborto con medicamentos y de aborto quirúrgico. Aborto espontáneo o aborto natural es aquel que no es provocado intencionalmente. La causa más frecuente es la muerte fetal o
por anomalías congénitas del feto, frecuentemente genéticas. En otros casos se debe a anormalidades del tracto reproductivo o a enfermedades sistémicas de la madre o enfermedades infecciosas. Cuando la edad gestacional es superior a 20 semanas o el peso del feto supera los 500 gramos, se habla de muerte fetal. Entre los signos y síntomas se encuentran el sangrado transvaginal anormal, puede ser 2 o 3 veces al mes, por el cual se tiene que ser valorada por su ginecólogo y verificar que no queden restos placentarios, ¿no? Eso es un caso que sería postparto. Podría haber quedado el resto de placenta y eso sangra. Clasificación del aborto. Teniendo en cuenta las causas que originan el aborto, se clasifican en 1. Aborto espontáneo o natural. Se considera aborto espontáneo a la pérdida de la gestación antes de las 26 semanas, cuando el feto no está aún en condiciones de sobrevivir, con garantías fuera del útero materno. Un aborto espontáneo ocurre cuando un embarazo termina de manera abrupta. Aborto provocado. Es llamado así cuando es consecuencia del esfuerzo intencional, manipulaciones, intervención quirúrgica, uso de drogas abortivas para poner fin al embarazo. Tiene que ser provocado, ¿no? Provocado. Aborto terapéutico. Es el aborto provocado con el fin de salvar la vida de la madre o para evitar el nacimiento de un niño o niña con defectos o malformaciones físicas o mentales muy graves que son también incurables, que le impedirán mantener una vida normal. Aborto como problema médico-social. La reproducción humana es un proceso biosocial, pues si bien el mecanismo fisiológico reproductor es una obra de la naturaleza y se subordina a ella, la existencia social del hombre la condiciona y la regulación es, ante todo, el resultado de determinados procesos y normas socioculturales existentes en el marco de una formación socioeconómica dada. Aborto en el mundo actual. El aborto ha sido y es en el mundo actual uno de los métodos más ampliamente aplicados para regular la fecundidad en los países más subdesarrollados. Los más de 40 millones de abortos que se realizan anualmente en el orbe dan prueba suficiente de esto, y mientras la polémica mundial acerca de su irrestricta aceptación continúa, también se perpetúa su práctica, informándose actualmente una tasa mundial de 40 a 70 por 1000 nacidos vivos o por 1000 mujeres en edad fértil y de 200 a 400 abortos por cada 1000 que nacen vivos. Alto realmente. Características epidemiológicas. La adolescencia o la etapa que sucede a la niñez y que se extiende hasta la edad adulta es un periodo que se caracteriza por profundos cambios físicos, psicológicos y sociales, donde es difícil establecer límites cronológicos precisos para este periodo vital que abarca desde los 10 hasta los 19 años.
mayormente los adolescentes tienen embarazos no deseados, ¿no? Por la curiosidad o por el deseo de una relación genital. Síntomas del aborto natural o espontáneo. Dolor en el vientre y en la cadera. Sangramiento vaginal discreto o abundante. Pérdida de líquido claro por la vagina cuando el embarazo es avanzado. O sea, sería de la bolsa, ¿no? Del amnios. Causas del aborto natural o espontáneo. Traumatismos, caídas, golpes, accidentes de tránsito, trabajos forzados. Anomalías del feto. En muchos casos el feto presenta alteraciones o malformaciones que le impiden completar su desarrollo. 3. Defectos anatómicos del útero, tales como posiciones anormales, tumoraciones y alteraciones del cuello uterino. Y 4. Desnutrición de la embarazada. 5. Trastornos endócrinos de la embarazada. Cuando se producen trastornos hormonales, puede desencadenarse un aborto, como sucede en los trastornos de la glándula tiroides, hipertiroidismo. 6. Incompatibilidad del grupo sanguíneo y factor RH. Mayormente el factor RH de la madre y el feto provocan en el organismo, ¿no?, materno la formación de anticuerpos que abarcan los glóbulos rojos del embrión. Producen su destrucción, desencadenando así en muchos casos el aborto. 7. Enfermedades infecciosas de la madre, caso toxoplasmosis, sífilis, tuberculosis, virosis, etc. Entonces, como pueden ver, todas esas son las causas y los tipos de aborto. Próximo tema, planificación familiar. Tenemos todavía tiempo, vamos a ver otra presentación de aborto, algo real. Espero que no se asusten. Bien, pasamos a la otra exposición. Bien, titula La masacre de los inocentes. Aborto. ¿Qué es el aborto? Pregunta. ¿Cuáles son las causas del aborto provocado? Ya habíamos indicado, el aborto es la interrupción del embarazo hasta antes de los 5 meses o 20 semanas. Las causas del aborto provocado serían temor a la reacción de los padres, de que se enteren, ¿no?, de que la hija está embarazada, todo un problema familiar. Vergüenza ante la sociedad. A veces los padres eliminan de la casa a la embarazada, olvidando de que es su hija. Y a la hija de agarrarse un cuarto con el novio o sola para vivir sola allí.
La opinión adversa de los padres de la mujer embarazada. Tenemos otro D. Condicionamientos puestos por el padre de la criatura. A veces exige, ¿no? El novio exige de que no lo quiere tener y le paga un aborto. El peso que la mujer ve en la crianza del hijo. Conflictos psicológicos no solucionados. Seguramente como adolescentes, ¿no? Tienen miedo del futuro. La presión social contra la natalidad. La ideología del materialismo. Cuando el hijo es visto como una cadena a la libertad. Y la presión legal. Tanto padres como madres de ambos lados exigen, ¿no? Si hay un embarazo, exigen un matrimonio urgente. Sin preguntar si quiere, no quiere a la mujer o al hombre. Puede que no haya sido con amor esa relación, sino al calor del alcohol, ¿no? Entonces hay ese tipo de problema. ¿Qué anticonceptivos pueden tener efectos abortivos? Las píldoras anticonceptivas, los dispositivos intrauterinos y los implantes e inyectables. Bien. Ahí tenemos la anatomía, ¿no? Útero, cervix, ovario, trompa de falopio, vagina. Igualmente hay en 3D, ¿no? El miometrio, el endometrio. Luego el cervix, la vagina, la trompa de falopio. ¿Cuáles son los métodos de aborto? Métodos usados antes de las 14 semanas, aborto temprano sin cirugía y por envenenamiento salino. Vean, ahí pueden ver un niño ya formado, con la placenta al lado. ¿A cuánto, no? Comparado con una moneda, estuviera este bebé? Vamos a... Por succión, decíamos, por succión, ¿no? Tenemos ahí, sacan pedazo por pedazo, se coloca el succionador en el cuello del útero y aspira todo lo que pueda aspirar. Bien, como pueden ver ahí restos, ¿no? Hay una mano y puros restos. Hay, ¿no? Un pie, una mano. Ahí tenemos las costillas. Realmente por aspiración es sumamente grave.
Aborto por dilatación y legrado. Otro método. Ahí tenemos una legra o cuchareta, como dice, ¿no? Ahí es el embrión rodeado por el líquido amniótico y el amnios y la futura placenta. Entonces, lo que se hace es acá un raspaje, un curetaje, ¿no? Un curetaje. Métodos usados después de las 14 semanas. Por dilatación y curetaje, ¿no? Entonces ahí entra la cureta y vas raspando, 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 sacando pedazo por pedazo al niño. Por extracción parcial hasta las 32 semanas. Fuerte viento, creo, ¿no? Sí. Bien, entonces decíamos por la extracción parcial hasta las 32 semanas y continuando, ahí tenemos, ¿no? Unas pinzas y extrayendo pedazo por pedazo después de una dilatación. Ahí saliendo en estos casos la cabeza es más peligroso porque está grande, ¿no? Entonces acá con tijeras van a reducir también el cráneo para poder sacar pedazo por pedazo. Por histerectomía similar a una cesárea. Igualmente acá, ¿no? Tipo cesáreas en la cirugía. Y va la inducción del aborto incluyendo instilación intrauterina. ¿Cuáles son las complicaciones inmediatas provocadas por el aborto? Infecciones, sangrado fuerte o hemorragia profusa, coágulos en el útero, complicaciones relacionadas con la anestesia, reacciones a los medicamentos, problemas respiratorios, fiebre y erupciones cutáneas. ¿Cuáles son las consecuencias fisiológicas a largo plazo del aborto en la madre? Cáncer de mama, cáncer de ovarios, cáncer de hígado, cáncer cervical o de cuello uterino, perforación del útero, perforación de intestino, desgarros cervicales, ¿no? En el cuello del útero, placenta previa, embarazo ectópico, afección inflamatoria pélvica, endometritis, predisposición a abortos espontáneos, problemas para la gravidez, peor estado de salud general, riesgos añadidos para las mujeres con múltiples abortos, riesgos añadidos para las adolescentes. Y por último, riesgo añadido por factores que hacen peligrar la salud y la muerte. ¿Qué es el síndrome post-aborto?
¿Cuáles son las consecuencias psicológicas que produce el aborto en la madre? Síntomas de pesar y dolor. Sentimiento de culpabilidad. Agresividad. Incertidumbre afectiva. La interrupción abrupta del ciclo hormonal. La conciencia biológica de la madre. El sentimiento de fracaso como madre y pérdida de capacidad. Dependencia de drogas, alcohol y antidepresivos. Alteraciones psicosomáticas de diversa índole. Estado de permanente alerta frente a amenazas de peligro. Planteamientos suicidas e intentos de suicidio. Conducta evasiva de sentimientos negativos y abortos de repetición. ¿Qué consecuencias pueden sufrir los hijos posteriores al aborto? Recién nacidos discapacitados en posteriores embarazos, peligro de muerte para los hijos posteriores, muerte de recién nacidos por parto prematuro, muerte de recién nacidos por parto tardío y menos apoyo emocional para los posteriores hijos. ¿Cuál es la realidad del aborto en el mundo? Hasta 1995 alcanzó a los 46 millones de abortos. De ahí, 20 eran clandestinos y 26 millones eran legales. En América Latina se producen 4.200.000 abortos al año, distribuidos en las islas del Caribe 400.000, América Central 800.000 y Sudamérica 3 millones. Todos ilegales, pues en estos países el aborto no es permitido. Lo que dicen los abortistas: el aborto es un método seguro para la libertad de reproducción. Es inhumano no legalizar el aborto terapéutico que debería realizarse cuando el embarazo pone a la mujer en peligro de muerte o de un mal grave y permanente. Es brutal e inhumano permitir que una mujer tenga el hijo producto de una violación. Por ello, para estos casos debería legalizarse el aborto llamado sentimental. Es necesario eliminar a un niño con deficiencias porque él sufrirá mucho y le ocasionará sufrimientos y gastos a los padres. Eso ya cuando saben, ¿no? En los 3 meses ya hay la ecografía transvaginal, se puede ver y el ecografista ya puede identificar un síndrome de Down y otras patologías congénitas. Y ahí, bueno, en Bolivia está prohibido el aborto, pero la familia debe decidir, ¿no? El padre y madre deben decidir si llevan adelante ese embarazo con síndrome de Down o lo suspenden ahí. El aborto debe ser legal porque todo niño debe ser deseado. Bien. El aborto debe ser legal porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Con la legalización del aborto